En Alemania exploran el mito de España. Y el rey Tutankamón está en México. Les tenemos todos los detalles de esta experiencia inmersiva, además de grandes contenidos que hemos preparado para esta hora cultural de la televisión mexicana en compañía de Rafael García Villegas. ¿Cómo estás, Rafa? Muy contento de saludarte, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Bienvenidos a esta mitad de semana en Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Información muy positiva porque continúan las celebraciones por la inscripción del bolero en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero allá tal como aquí, en Cuba y aquí. Con la interpretación de Sabor a mí, ¿Cómo fue? Y Bésame mucho, en la voz de Regina Orozco y al piano Argelia Fragoso, se celebró la inscripción del bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad esta mañana en el Complejo Cultural Los Pinos. Lo que quiero compartir el día de hoy es la profunda felicidad de que el bolero será eterno. La profunda felicidad de que todas aquellas autoras y autores que están festejando en otra dimensión nos lo hacen sentir y se los dedicamos. Y las generaciones que vengan van a preservar esta extraordinaria manera de entrar al corazón a través de la poesía musical que es el bolero para siempre. Entre las consideraciones que tomó en cuenta el órgano evaluador fue la presencia del bolero en las celebraciones, su alcance en los medios de comunicación y lo reconoció como un elemento esencial para la identidad cultural entre los pueblos de México y Cuba. Destaca la multiculturalidad y la diversidad cultural que hay alrededor del bolero. Decía ayer el comité que el bolero es una combinación de la poesía española, el ritmo afrodescendiente y el sentimiento indígena. También se hizo hincapié en el carácter binacional de la declaración. Es una demostración del poderoso papel que juega la cultura, las artes y la música para unir a las naciones. Ambos países hemos diseñado un plan enfocado en la educación, el fomento y la sensibilización de este género, pero con énfasis en las más jóvenes generaciones. La ceremonia finalizó con invitación al público para celebrar el 9 de diciembre con un concierto de la intérprete cubana Ivette Cepeda en el Complejo Cultural Los Pinos y se adelantó una sorpresa que se está preparando para el mes de enero. Estaremos dando a conocer un programa de actividades para principio de año, en donde sin duda habrá un gran concierto para celebrar esta inscripción. Así que seguramente estaremos en el máximo teatro de nuestro país, en el Palacio de Bellas Artes, pero daremos detalles más adelante. Felicidades a todos y muchas gracias. Noticias 22, Óscar Cortés. Estaremos muy al pendiente de esta fiesta bolerística en Bellas Artes y cambiamos de tema para hablar de inclusión, apoyo y difusión. Son temas que se inscriben en la agenda de las artes escénicas nacionales. Los derechos laborales de los trabajadores de las artes escénicas fue uno de los temas principales que se abordó en el 8º Congreso Nacional de Teatro, realizado en octubre en Aguascalientes. El informe, que resultó de este encuentro, propuso una agenda nacional con el objetivo de beneficiar a quienes hacen posible las propuestas escénicas en México. Hubieron 3 mesas de trabajo, una centrada en género, otra en gobernanza y otra en gestión. En la mesa de género se planteó hacer campañas de difusión a lo largo del año para concientizar sobre la inclusión a todos los hacedores y hacedoras de teatro. En materia de gobernanza, se planteó que cada estado del país tuviera un consejo consultivo para abordar desde lo local esta profesión. Y en relación a la gestión, se delineó una agenda para que los artistas y creadores escénicos tuvieran acceso a cursos, talleres y enseñanza relacionada con los derechos laborales como el de la salud y la vivienda. Uno de los grandes temas es que muchas veces los artistas no quieren reconocerse como trabajadores, ¿no? No se ven a sí mismos como en un trabajo formal y entonces desde el no mirarse a sí mismos desde ese lugar, pues no ha habido como un impulso tan consciente respecto a estos derechos, ¿no? O sea, de pronto la comunidad se fragmenta.
Este año, el Congreso tuvo la participación de un número mayor de representantes teatrales que en ediciones pasadas, uno por cada estado del país, y buscó impulsar el trabajo en equipo. Necesitamos no solo reconocernos como trabajadores, sino necesitamos más protección. Y eso creo que fue una de las grandes ganancias del encuentro, que pues todos los representantes empezaron a discutir sobre estos temas. Noticias 22, Karen Rivera. Ausencias, duelos y un primer amor. Conozcamos el secreto de Ana. Anoche asistimos a la premier del cortometraje Más allá de ti, el secreto de Ana, una historia en la que se entretejen temas como el duelo, los amores de juventud y la incansable búsqueda de la libertad. Más allá de ti es la historia de Ana, una mujer que pierde a su madre y debe regresar a su pueblo natal 16 años después. Y justo regresa al pueblo natal no solo por la muerte de su mamá, sino a revelarle una verdad muy fuerte a Alan, que es su primer amor. Más allá de explorar las complicaciones que entraña toda relación de pareja, este trabajo busca exaltar la libertad y congruencia de quienes deciden no ser madres. Solo no sé si me lo perdonaría. Entra el amor, entra obviamente las relaciones amorosas, la soledad, la tristeza, o sea, hay varios subtemas ahí, pero creo que lo más importante es justo esta congruencia de ser fiel a uno mismo ante todo. Sigues doblando los pantalones chuecos. Más allá de ti marca el debut como cineasta de la joven actriz y compositora Baita Sosa Chiangherotti, quien proviene de una familia de reconocidos actores, pues su padre es Roberto Sosa y su madre Vanessa Chiangherotti. Este cortometraje, además, fue un proyecto de titulación en la Universidad Iberoamericana, donde espera poder presentarlo en un futuro cercano. Y tener una familia contigo. A mí me encantaría festivalearlo lo más que se pueda. Todavía estamos decidiendo qué festivales. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Los poemas se han vuelto canción. Y cobran vida en la voz de Cecilia Toussaint. Considero que Rosario Castellanos es un personaje fundamental en la historia de nuestro país y creo que es importante acercarse a su trabajo hoy en día. Poco antes de la pandemia, el compositor Luis Elorza realizó canciones basadas en los poemas de una de las autoras mexicanas más importantes del siglo XX y le pidió a Cecilia Toussaint que las interpretara. No es poesía musicalizada, son algunos poemas reversionados, digamos, para hacerse canciones. Pepe se tomó algunas licencias para poder hacer este trabajo. Y bueno, por supuesto yo se lo mostré al hijo de Rosario para que nos autorizara a hacerlo. Y a él le gustó mucho que se hicieran versiones y creo que la verdad están a la altura de los textos. Ahora estas composiciones forman parte del espectáculo Matamos lo que amamos. Me puse a buscar textos también para poder combinar canción con lectura. Entonces de eso se trata el espectáculo. Son textos de Rosario Castellanos, leo, y luego canto, es un espectáculo cortito, pero la verdad creo que vale muchísimo la pena. Con este concierto íntimo en el que estará acompañada del guitarrista Jorge García, la cantante mexicana continuará con los festejos por sus 45 años de trayectoria. Creo que es como un pequeño dulcecito, muy amable, muy hermoso. La verdad que a mí me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo. Como intérprete me implica un reto bastante alto porque, como te decía, no son melodías fáciles, son canciones muy cortitas, pero melódicamente son muy complejas. Esta recital se llevará a cabo el 7 de diciembre en el Foro Expresarte de la librería Mauricio Achar. Noticias 22, Óscar Cortés. Dices que no me mereces. Arte y comunidad. Creadores de toda la República se reunirán bajo un mismo techo. Esta rima que llega hasta el alma, no solo es rap,
Del 11 al 17 de diciembre se llevará a cabo el Foro Nacional de Creadores 2023, organizado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. El objetivo será reunir a más de 300 artistas de 30 estados de la República, quienes podrán exponer sus proyectos y compartir conocimientos con integrantes de su comunidad y con la sociedad mexicana. El esfuerzo es para que estos más de 300 artistas se conozcan, dialoguen y puedan avanzar en sus proyectos, y por otra, mostrar todo ese trabajo que realizaron a lo largo del año a público de manera abierta y gratuita. Este foro permitirá hacer frente a la descentralización con la participación de artistas de lugares como Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Iniciará con el encuentro de artes escénicas y contará con talleres, mesas y conciertos, actividades en las que se abordarán temas como la movilidad, es decir, los pasos que necesitan seguir los artistas para que puedan llevar su obra a otras partes del mundo. También nos permite conocer a todos los artistas de las diferentes partes de la República, qué es lo que están haciendo y cómo podríamos programarlo, no solamente en Ciudad de México, sino en toda la nación, que otros artistas programadores puedan ver su trabajo. Del 14 al 16 de diciembre se reunirán más de 200 integrantes de jóvenes creadores de forma presencial con sus tutores para generar diálogo y tejer redes de información. La misión será dar voz y visibilidad a lo que han trabajado durante el año y a su capital cultural, lo que son y lo que hacen. Noticias 22, Karen Rivera. Esta noche queremos recordar a un poeta considerado uno de los pilares del romanticismo mexicano. Y que tendió puentes con las vanguardias modernistas. Poeta y dramaturgo, Manuel Acuña es considerado uno de los más destacados y característicos representantes del romanticismo mexicano. Realizó sus primeros estudios en el Colegio Josefino en Saltillo y posteriormente se dirigió a la Ciudad de México, donde comenzó a estudiar medicina. Durante su estancia en la capital se unió a los grupos de intelectuales y literatos, donde forjó amistad con Manuel Altamirano y especialmente con Juan de Dios Peza. Fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl en uno de los patios del exconvento de San Jerónimo. Sus primeros escritos de aquella época fueron publicados en el periódico La Iberia. Posteriormente, publicó su obra El Pasado, misma que fue puesta en escena y recibió excelentes críticas. Su poema Ante un cadáver es considerado el mejor escrito en México durante el siglo XIX. Se enamoró profundamente de Rosario de la Peña, a quien dedicó su último poema Nocturno, y se cree que, al no verse correspondido, con apenas 24 años, el autor decidió quitarse la vida. Hoy se cumplen 150 años de la muerte de Manuel Acuña, cuya obra y corta vida lo convirtieron en una leyenda dentro de la literatura mexicana. Noticias 22, Alfonso Popoca. La tumba del rey Tutankamón abre un portal entre México y Egipto que nos remonta al pasado. El faraón niño llega a la Ciudad de México este 15 de diciembre en una experiencia inmersiva que nos acercará a su breve reinado, pero importante por lo que representó para su pueblo. ¿Qué va a ocurrir con este niño? Pues realmente era un niño que sube al trono a los 6, 7 años, entonces pues básicamente es controlado por todas las facciones de la liturgia del clero de Amón, se restaura. Para los egipcios es muy importante porque es como el restaurador otra vez del orden, de volver el culto a Amón, de volver lo demás, y pues realmente sí, tiene el buen apelativo del rey niño porque muere muy jovencito, muere alrededor de los 17, 18 años. En la explanada del Monumento a la Madre se levantará en 1800 metros cuadrados 11 salas, en donde se podrá visitar la tumba del rey y conocer los objetos que se encontraron. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre, no? Se entierra con un ajuar funerario de más de 5,000 objetos, ¿no? Y créanme, la tumba de Tutankamón, si algún día tienen la oportunidad de ir a Egipto, el Valle de los Reyes, es la más chiquita de todas, ¿no? Son 3 cuartitos. Este auditorio es más grande que es como, caben 2 tumbas aquí de Tutankamón, ¿no? Pero abarrotada de 5,000 artefactos, de 5,000 objetos funerarios, ¿no? Es una de las tumbas, pues es la única tumba del Valle de los Reyes que llegó intacta hasta nuestros días.
Además de la réplica de la momia y la visita al Valle de los Reyes, lugar donde se encuentran las principales tumbas de los gobernantes, la experiencia inmersiva nos permitirá conocer los descubrimientos más actuales. Nos basamos en lo que se conoce actualmente, lo que es el descubrimiento de la tumba. La exhibición, la primera parte, es todo el descubrimiento de la tumba, cómo se hizo, cómo se encontró, cuál fue el proceso, toda esa parte. Posteriormente nos explican exactamente cómo estaba y de ahí se conoce cómo se entierran a los faraones, cómo están, pero todo el tiempo estamos basados en la vida de Tutankamón y sobre todo en su viaje al más allá. El barco que lo lleva al más allá, vamos a tener en medio del inmersivo la réplica más grande de dicho barco, el cual también lo vamos a usar como una pantalla de proyección que vamos a incluir en el inmersivo, dándole un efecto muy especial. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta publicación esboza algunos instantes de una vida consagrada a la danza. Con medio siglo de trayectoria profesional ininterrumpida y más de 60 obras coreográficas en su haber, Cecilia Lugo es considerada una de las figuras emblemáticas de la escena dancística nacional. Tras varios años de gestiones, la bailarina, coreógrafa y actual titular del Centro de Producción de Danza Contemporánea ha logrado que vea la luz su libro En el umbral de lo sagrado, reflexiones teóricas de la danza a partir de la práctica escénica, en el que condensa toda una vida entregada en cuerpo y alma a la danza. Yo lo comencé en la pandemia, en el 2020, porque tuve tiempo en la casa para poder vertir toda mi reflexión acerca de la danza. Yo estoy en la danza desde los 8 años, porque estudié ballet en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Tengo toda una vida en la danza y tengo una vida de reflexión también. En poco menos de 150 páginas, la maestra Lugo vierte las experiencias acumuladas sobre los escenarios a lo largo de los años, pero sobre todo, sus reflexiones alrededor del fenómeno dancístico y de su propio quehacer como creadora. Voy hilando diferentes rutas, ¿no? Pero primero comienzo diciendo que es para mí lo sagrado, ¿no? ¿Por qué es sagrado? ¿Por qué es sagrada la danza, ¿no? Y básicamente me recalo en esta idea de que lo poético es lo que tiene que ver contigo mismo, ¿no? Como dice Octavio Paz, andamos siempre en búsqueda de una identidad perdida, somos huérfanos de nosotros mismos. Pero cuando estamos en escena y bailamos desde ese lugar de genuinidad, estamos en contacto con esta parte sagrada de nosotros. En el umbral de lo sagrado es editado por el Imbal y tuvo un tiraje de 500 ejemplares que, con toda seguridad, enriquecerán la bibliografía teórico-práctica de la danza existente en nuestro país. Yo espero que sea útil. Yo no lo hice para mí, no lo hice porque quise, lo hice porque sentí que tenía la obligación de hacerlo. Noticias 22, César H. Meléndez. La meta de este maratón es realizar el concierto de música en vivo más largo de Latinoamérica. Intérpretes y compositores año con año se dan cita en el Maratón de Música Contemporánea, un proyecto impulsado desde la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INVAL. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura siempre ha procurado una inclusión muy importante y vasta de la creación contemporánea, ¿no? En todas las artes, y por supuesto la música no es la excepción. Y algo muy interesante es que el maratón nos da la oportunidad también de poder convivir, claro, entre músicos, entre intérpretes, compositores, pero también que el público pueda convivir con intérpretes, compositores de diferentes generaciones. Este sábado 9 de diciembre llega una nueva entrega del maratón con alrededor de 100 intérpretes distintos que tocarán entre 11 de la mañana y 9 de la noche. Tenemos desde propuestas de músicos solistas, ¿no? Puede haber de repente un violín solista, pianistas, duetos, tríos, hasta hay un coro, ensambles de más instrumentos. Y ahora en esta tercera edición, por primera vez se lleva al Laboratorio Arte Alameda, ¿no? Otro de los recintos de la red de museos del INVAL.
Las presentaciones se darán de manera escalonada en 3 escenarios distintos. Había una noción a veces de que la música contemporánea es de difícil acceso o solo la entienden algunos y vemos que en realidad esa es una barrera que cada vez se ha ido borrando más. La idea es que la gente pueda darse la oportunidad de venir y presenciar, vivir toda esta música, ¿no? Toda esta paleta de diferentes colores, diferentes timbres, diferentes propuestas y en este maravilloso espacio como es Laboratorio Arte Alameda. Todas las actividades del tercer maratón de música contemporánea son de entrada libre. Los interesados también deberán considerar que el cupo es limitado. Para mayor información, visite las redes del INVAL, la Coordinación Nacional de Música y Ópera o del Laboratorio Arte Alameda. La vida de Josephine Baker, mujer que rompió todos los estereotipos de principios del siglo XX, llega ahora a la escena. Buenas noches, damas y caballeros. Con ustedes, la Venus de ébano, la perla negra, la diosa criolla. En las primeras décadas del siglo XX, la actriz, bailarina y activista Josephine Baker deslumbró con su talento a la escena cultural parisina. Se encargó de llevar a Europa el naciente Charleston y se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en protagonizar una película. Todo esto y más lo consiguió a pesar de los prejuicios y estereotipos de su época. En recuerdo de esta ilustre y valiente mujer, la dramaturga Hilda Salinas escribió la obra Voilà París, que se presenta hasta el 22 de diciembre en el Teatro Varsovia. El ícono visual de Josephine Baker es una mujer negra de principios del siglo XX, nacida en San Luis, Missouri, así que podrán imaginar lo que vivió de esclavismo, Ku Klux Klan, pobrezas y demás. Y con todo y todo, salió adelante como las buenas y grandes mujeres de la historia. Una mujer que luchó por los derechos civiles, estuvo en la resistencia francesa, en la Cruz Roja, adoptó a 12 niños de diferentes razas para demostrarle al mundo que se pueden convivir. A pesar de su estatus de diva en el viejo continente, Josephine Baker nunca fue bien recibida en su país de origen, Estados Unidos. La historia de su ascenso al estrellato, pero también la de su lucha contra el racismo y la intolerancia, son narradas en este unipersonal interpretado de principio a fin por la actriz, bailarina y mimo Sandra Galeano, bajo la dirección de la actriz Fanny Sarfati. A través de varios personajes que interpreta la actriz, es poner en boca de varios de sus maridos, de su hijo y de Josephine Baker joven y Josephine Baker madura, toda la historia y todo el mosaico que acompañó a Josephine durante su vida. Como dice Fanny, es un reto, es como un examen como actriz, hacer un monólogo y estar en escena. La perla negra, la diosa criolla. La puesta en escena Voilà París tendrá funciones los días 8, 15 y 22 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Teatro Varsovia. Reconozco que no todos los blancos son crueles. Noticias 22, César H. Meléndez. Como todos los negros somos alma de Dios. Les recordamos que hoy llega a las salas de cine Tonantzin Guadalupe, documental de Jesús Muñoz, donde indaga cuáles fueron los inicios del culto a la Virgen Morena del Tepeyac, la imagen más celebrada, más famosa de México, así que consulten su cartelera. Va a estar exclusivamente en salas de Cinemex, entonces para que salas de Cinemex, para que vayan programando, lo puedan ver, porque miren, bueno, pues ahí estamos viendo algunas imágenes de algo que es una tradición, una manifestación cultural, además de religiosa, no solamente se suscribe a ello, ¿no? Pues ahí está la invitación y con esta nos vamos a una brevísima pausa, pero hay mucha más información al volver aquí a Noticias 22. CNO, Compañía Nacional de Ópera. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
festejan el 75 aniversario de la Compañía Nacional de Ópera. Esta agrupación está integrada también por la orquesta y por el coro del Teatro de Bellas Artes. Inició como Asociación Civil Ópera Nacional en 1943. 5 años más tarde, con el IMBA, comienza sus actividades como Ópera de Bellas Artes. Se ha posicionado como referente a nivel latinoamericano, siendo una de las principales compañías operísticas en donde han participado figuras como María Callas, Giuseppe Di Stefano y Plácido Domingo. Compañía Nacional de Ópera. Orgullo IMBAL. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. ¿Quieres saber cmo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIF Capullos de primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de 1000 escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Por la paz, por la libertad, por nuestro país. Cambiemos el rumbo. Aguascalientes prioriza la seguridad. Su policía es hoy una de las 5 mejor evaluadas de México. Chihuahua es líder exportador y regresaron las estancias infantiles. Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional. Querétaro es el segundo estado más competitivo del país. Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo. Todos tienen algo en común. Todos están gobernados por Acción Nacional. Cambiemos el rumbo. PAN. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México. Mira, ahí va Salomón. Sí, es cierto. ¿Oíste? ¡Un chilango! ¡A todo dar! Tenemos de piña y zanahoria, pero el bueno, seguro, es el de naranja. ¡Seguro! ¡Buenas! ¿Lo de siempre, Brito? ¡Ay, se me antoja algo nuevo! ¡Seguro! ¡Ese es mi Salo! ¡Súbale a la jefatura! ¡Con Salomón! ¡Seguro! Salomón o Chertorivsky, como me quieras llamar. Movimiento Ciudadano. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Yo nací en la Ciudad de México en 1907. Soy huérfano de madre porque murió cuando yo nací. Y después nos quedamos huérfanos porque mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Figura importante de la época de oro del cine mexicano. Fue un cinefotógrafo y director de fotografía. Es Gabriel Figueroa. Yo estuve en San Carlos, como estuve en el conservatorio también, estudiando música. Y al mismo tiempo estudiaba yo fotografía. Tenía yo 13 años. Y de ahí me arranqué después a la fotografía únicamente. Después vino el cine y ya me metí al cine.
A los 20 años aceptó su primer trabajo en un estudio fotográfico y desde entonces no se apartó jamás de la fotografía, en los que descubrió las técnicas de iluminación, el encuadre y el retoque de imágenes. Es a partir de 1932 cuando Gabriel Figueroa comienza a participar en proyectos cinematográficos. En 1935, Estudios Clasa otorga a Figueroa una beca para Hollywood, donde tiene como maestro a Greg Toland, director de fotografía del Ciudadano Kane. Pues yo veía la iluminación que necesitaban los rostros para realzar la iluminación, los pómulos, por ejemplo, sombras en los pómulos, sombras un poco abajo de la nariz, y así los iluminaba yo a las mujeres y a los hombres de lado, más bien, la luz de lado por lo general. La película Flor Silvestre fue la primera de 24 películas que realizó junto a Emilio el Indio Fernández como director, formando el conocido equipo Fernández Figueroa, fundadores de una época del cine mexicano que se apropió del discurso nacionalista. Además, fue nombrado por Diego Rivera como el cuarto muralista de la época. Yo llegaba a Bellas Artes a ver las exposiciones de Siqueiros. Él estaba en la puerta y me decía, ¿vienes a ver qué te copié? No, yo vengo a ver qué te copio a ti. Así nos llevábamos más o menos con todos los pintores. Su lente descubrió un México de claroscuros, donde la nube y el maguey reinaban en un paisaje de volcanes. Gabriel Figueroa falleció el 27 de abril de 1997, aquí en la Ciudad de México. Noticias 22, José Antonio Hernández. Bueno, todo un maestro de la luz, el gran Gabriel Figueroa. Y cambiando de tema, el español Ignacio Zuloaga, apenas conocido hoy en Alemania, pero en torno a 1900, moldeó la imagen de España en Europa como ningún otro artista. Zuloaga es considerado como el último maestro de la pintura española. La Kunsthalle de Múnich, en Alemania, expone por primera vez de forma completa la muestra titulada El mito de España. Evelyn Alemán, de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín, nos contará un poco más acerca del impacto de Zuloaga en el mundo del arte. Evelyn, adelante. Un gran saludo, amigos televidentes. La exposición de la Kunsthalle de Múnich, Mythos Spanien, el mito de España, presenta la trayectoria artística de Ignacio Zuloaga y lo sitúa en el contexto histórico-cultural de su tiempo. Unas 80 pinturas del artista se presentan en 9 capítulos temáticos que incluyen, entre otros, los estrechos vínculos con las figuras literarias de la llamada generación del 98, las conexiones de Zuloaga con la vanguardia parisina y la imagen de España en Europa. Ignacio Zuloaga quiso capturar el alma española en un periodo de gran inestabilidad. Su inspiración fueron los toreros, las bailarinas de flamenco, gitanos y campesinos, pero también los vastos paisajes y la vida sencilla de las zonas rurales españolas. Aunque este tipo de escenas le valieron el éxito internacional, en España su visión real y auténtica fue catalogada como antipatriótica, melancólica y sombría. España se encontraba sumida en una profunda crisis social y económica tras la guerra con Estados Unidos en 1898 y la pérdida de sus últimas colonias ultramarinas. Al mismo tiempo, luchaba por alcanzar el nivel industrial y el modernismo de sus vecinos europeos. Las obras de Zuloaga causaron encendidos debates dentro de España y se convirtieron en una cuestión política. En los últimos años de su vida, Zuloaga logró el éxito también en su país natal y fue aceptado por los círculos oficiales españoles. Retrató a numerosos personajes de la nobleza y ocupó la presidencia del patronato del Museo de Arte Moderno de Madrid. Con sus imágenes surrealistas, Zuloaga caracterizó la imagen de España en el exterior como ningún otro pintor. Para esta exhibición se juntaron obras importantes de colecciones tanto públicas como privadas de países como Francia, México, Argentina, Estados Unidos, Alemania, España y otros. Con este proyecto, la Kunsthalle continúa sus exposiciones de temática española como el Siglo de Oro Español y Joaquín Sorolla, realizadas en 2016 y 2017. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán, de DW. Muchas gracias, Evelyn, por esta intervención, por esta colaboración. Y bien, en el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia de género, vamos a volver la mirada a la India.
Durante la pandemia por COVID-19 se incrementó la violencia en la India contra las mujeres, más en específico la económica, la cual se define como hacer o intentar hacer a una persona financieramente dependiente manteniendo el control total sobre sus recursos. Existen 3 tipos principales de abuso económico. El sabotaje implica interferir en el acceso de una mujer al dinero o en su trabajo. La restricción, controlando cómo las mujeres usan el dinero. Y la explotación, cuando una pareja masculina o algún pariente vive de una mujer o se controla que todas las deudas vayan a nombre de esta. Varias mujeres narraron a The Conversation que durante el confinamiento los hombres usaban sus datos de inicio de sesión para vaciar sus cuentas o sacar préstamos a su nombre. En la pandemia, los asuntos financieros de una familia dependían del acceso a Internet, generalmente a través de teléfonos móviles compartidos. Aunque la India reconoce el abuso económico como una forma de violencia, la comprensión que existe de este a nivel ciudadano y gubernamental es muy bajo. Los zombies son una realidad, por lo menos para esta especie del reino animal. ¿Ha oído hablar de las hormigas zombies? Son el aterrador resultado de la manera en que el parásito conocido como duela hepática lanceolada asegura su supervivencia, manipulando el comportamiento de su huésped, señaló un estudio reciente publicado por The Washington Post. La duela hepática o duela del hígado es un gusano platelminto de forma aplanada y lanceolada, parecido a la hoja de un árbol. Mide hasta 3.5 centímetros de longitud y 1.5 centímetros de ancho y tiene un par de ventosas para sostenerse en su huésped. Su nombre científico es Fasciola hepatica y su ciclo de vida es muy complicado, con un gran nivel de sofisticación, pues tiene que aprovecharse de hormigas, de animales de pastoreo como vacas, ciervos y ovejas, y de caracoles, para asegurar su próxima generación. De acuerdo con Brian Lund Fredensborg, investigador de parásitos de la Universidad de Copenhague, la duela hepática raramente infecta a humanos y cuando lo hace, no afecta al cerebro. Pero es importante conocer el comportamiento parasitario, pues generalmente conlleva gran morbilidad a nivel mundial. Fredensborg, autor del estudio, documentó la historia de este parásito. Una hormiga come algunos de estos gusanos y uno de ellos migra a su cerebro, infectándolo y esencialmente lo secuestra. Mientras, cientos de otros gusanos invaden el abdomen del insecto, en donde se esconden temporalmente en una cápsula que crean y que los protege del ácido estomacal de la hormiga. Teniendo el control del sistema nervioso central de esta, la duela hepática hace que suba a la punta de una hoja de pasto durante el amanecer o el anochecer frío, apriete sus mandíbulas alrededor de la hoja y se quede quieta. Cuando el ganado vacuno, las ovejas o los ciervos salen a pastar, se comen a las hormigas infectadas junto con la hierba y los gusanos se instalan en el hígado del animal más grande, en donde ponen huevos que luego se excretan en las heces del animal huésped. Las heces, a su vez, son devoradas por los caracoles, que son el destino final de la duela. Las larvas se reproducen por miles dentro de los caracoles, quienes las escupen en una bola de moco que atrae a las hormigas, que la comen y el ciclo comienza de nuevo. La gran pregunta es, ¿cómo logran los parásitos controlar el comportamiento del huésped? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, cambiemos de tema, por favor. El confinamiento de 2 amantes desatará una guerra fría. Vean esto. Estrenado en el 2019 en el Museo Rufino Tamayo, La Guerra Fría, de la autoría de Juan Villoro, llega en una nueva versión a la Facultad de Arquitectura de la UNAM y con un elenco que incluye a Mariana Gajá, Bernardo Gamboa y Jacobo Lieberman. La historia es la pluma de Juan. Juan la escribe. Esto ocurre entre 1982 y 1984, como acabas de decir. El marco es Berlín Occidental, en las épocas del muro, una pareja en crisis, ella actriz de performance, él rockero en decadencia. Bueno, este encierro tiene que ver con, primero, la idea, un ideal de perseguir un espacio de libertad creativa y autónoma.
pero en el medio pasan muchas cosas. La relación de los protagonistas pasa por una construcción, destrucción y autodestrucción en esa década de los 80, en un Berlín dividido. Durante su estreno en 2019, la obra fue montada dentro de la pieza Autodestrucción 8 del artista mexicano Abraham Purz Villegas, la cual alude al búnker almacén que habitan los personajes. Para esta nueva temporada, el artista crea la pieza Autoconstrucción en el escenario del teatro y con la colaboración de universitarios. Esto de que Abraham construyera la pieza escenográfica con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de la licenciatura en escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral, de la Facultad de Arte y Diseño, era fundamental y conceptualmente hablando tenía que ver con incorporar a este aliento joven y esto fue lo que ocurrió, ¿no? Ellas visualizaron sus espacios, sus ideas, sus ideales y eso se volvió muy territorial. Lou Reed vivió en esta ciudad sin ver a nadie, encerrado en su día perfecto. Nos cuesta mucho trabajo vivir en intimidad. Generalmente la intimidad resulta siendo una masacre y nos preguntamos por qué, si la intimidad son los vínculos amorosos, ¿no? La familia, la pareja, las comunidades íntimas. ¿Y por qué ocurre eso, no? Como una rebelión ante eso que hemos vivido de alguna manera, todas, todos, todes. Y la ausencia es presencia, y cuando es presencia es insoportable. La Guerra Fría se presenta en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, antes Carlos Lazo, en la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria, del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2023, de jueves a sábado a las 19 horas, con una segunda temporada, del 25 de enero al 24 de febrero de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y así como el bolero, el arte lírico italiano también está de fiesta. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró hoy la ópera italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La propuesta formulada como la práctica del canto de ópera en Italia fue una de las 55 solicitudes de inscripción en la lista que reconoce y promueve la diversidad de prácticas y conocimientos culturales que realizan las comunidades. El organismo destacó que el canto de ópera en Italia es una forma fisiológicamente controlada que potencia la capacidad de transmisión de la voz en espacios acústicos como anfiteatros e iglesias. Ante esta declaración, el ministro de Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, afirmó que el canto lírico es de excelencia mundial entre las manifestaciones que mejor representan a su país en todo el planeta. Por su parte, el subsecretario del ministerio, Gianmarco Mazzi, indicó que este reconocimiento premia 400 años de historia como una forma de arte vivo. La UNESCO tomó la decisión en la 18ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebra desde el pasado lunes y hasta el próximo sábado en Botsuana. Noticias 22, Alfonso Popoca. Una creación sin fin nos lleva a volver la mirada a una de las referentes del arte uruguayo. Originaria de Uruguay, Petrona Viera perdió el oído muy joven, pero eso no le impidió desarrollar una carrera en la pintura. Sus temas fueron el paisaje, las infancias, el desnudo y el retrato. Actualmente el Museo Nacional de Arte presenta una breve exposición de esta creadora. En el Círculo de Bellas Artes se estaba casi enarbolando, ¿no?, como una de las banderas de vanguardia este planismo, ¿no? Este planismo que precisamente se caracteriza por el uso de colores muy brillantes en algunos casos, ¿no?, por pinceladas muy gruesas, el uso de grandes planos de color, ¿no?, y eso precisamente es lo que va a dominar muchas de sus pinturas. En algunos casos vamos a poder ver algunas con unos tonos ligeramente más suaves que también van a depender en buena medida en el caso de la técnica. Las 26 obras de la exposición Petrona Viera, una creación sin fin, dialogan con 6 piezas del acervo del Munal.
Esta selección de artistas que escogimos, ¿no? Algunos son muy conocidos, ¿no? como Rodríguez Lozano, pero también algunos otros que de pronto no han sido como tan vistos, ¿no? Y que han sido súper importantes, como Elizabeth Catlett, ¿no? Entonces sí tenemos estos artistas mexicanos, desde luego que tenemos el nacionalismo a todo lo que da. En el caso, por ejemplo, de Rodríguez Lozano, también vamos a encontrar grandes planos de color, ¿no? Y entonces ahí tenemos como estos guiños. Sin duda, en el caso de Germán Gedovius, como lo vemos en la parte de la sala, además de la temática, van a compartir esta condición. Entonces se vuelve una exposición en la que de pronto podemos no solamente apreciar el arte de Petrona, ¿no? Y recibirla por primera vez en México, sino también hablar de esos otros temas que no se ponen sobre la mesa con frecuencia, como son, en el caso que ahora nos ocupa, la sordera, que también compartía con Germán Gedovius. Noticias 22, Alberto Aranda. Si bien muchas veces la manera de expresarnos es la que nos define como individuos, el lenguaje puede ser también un termómetro de nuestra sociedad. El ser señalados y estigmatizados por la forma en la que nos expresamos es común en nuestro país. Se juzga a todo el que no comparta la misma forma de hablar que el resto. Pero, ¿qué pasa cuando el propio presidente tiene un acento regional que lo diferencia del resto de la clase política? Nadie hablaba del lenguaje antes de este sexenio. No se hablaba del lenguaje de la política y ahora está en el centro de la discusión. Y a mí me parece que esto es importantísimo porque el lenguaje es aquel instrumento con el que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para expresarnos y para participar en la vida política. David Bach, escritor, filósofo y profesor, en su libro Ternuritas, el linchamiento lingüístico de AMLO, analiza la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza su lenguaje y cómo es que se expresa sin importarle lo que los defensores del lenguaje único puedan objetarle. Verdaderamente es un creador de lenguaje y las consecuencias son muchísimas porque no solo tiene consecuencias en la clase política, que ya tiene que cambiar sus modos anteriores, sino sobre la mayoría de la población mexicana, porque escuchamos a este personaje, a esta figura, hablarnos, traducirnos, comunicarse con palabras que son las nuestras, palabras que estaban excluidas del ambiente público, pero que ahora las reconocemos. Para el autor, AMLO ha roto con estereotipos en la política mexicana, ya que con expresiones como me canso ganso, fifí, choro mareador, abrazos no balazos, fuchi y la mafia del poder, ha logrado conectar con el público de una forma única. Además, este libro cuenta con ilustraciones de Hernández y Rapé, de El Chamuco, las cuales acompañan a cada uno de los términos lingüísticos que se analizan. Luchar por una visión de lenguaje incluyente, una visión de lenguaje que no esté siempre diciendo tú hablas mal, tú no tienes las palabras correctas, tú no puedes hablar, sino una visión de lenguaje que escuche a los otros en lo que tienen que decir, que escuche las palabras, los acentos y las formas de expresarse distintas que existen, es un paso enorme hacia la democracia. Y Ternuritas es un libro que intenta abonar a este paso gigantesco hacia la democratización. El lenguaje no tendría que ser un motivo de discriminación, ya que cada persona, independientemente de en qué estructura social, política, económica y cultural se encuentre, puede comunicarse y ser parte de una comunidad. Ternuritas contrapone ambos discursos, el del lenguaje único y el que él llama liberador, todo para entender cómo funciona en nuestro país algo tan complejo como lo es hablar. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Afina los detalles para el M-Jazz, un encuentro de síncopas y fusiones sonoras. En febrero de este año tuvo su primera edición en la Ciudad de México el Festival M-Jazz, un esfuerzo por crear un lugar de encuentro para músicos y amantes del género de la síncopa y la improvisación. Con una asistencia de más de 2.200 personas, el festival resultó un éxito rotundo. Es por ello que ya se afinan los detalles de su próxima edición. El espíritu con el que hacemos este festival es de encontrarle a esta música, le llamo jazz contemporáneo, pero es un sonido que se está gestando ahorita, que está cambiando y que está mezclándose con muchos géneros, encontrarle en la ciudad un lugar, llamémosle un lugar seguro. M-Jazz se identifica como un festival boutique y familiar, es decir que tiene un formato similar al de los festivales de música más conocidos, pero su cuidada curaduría
no se rige por las listas de popularidad. Su intención es presentar propuestas de vanguardia que demuestran que el jazz sigue transformándose. La idea es que vayan a conocer en este ambiente tranquilo, con aparte de una curaduría musical muy cuidada, tener experiencias, tener coctelería, buena comida. La segunda edición del festival reunirá en un mismo escenario a 6 artistas y grupos nacionales e internacionales, entre ellos el multiinstrumentista estadounidense Louis Cole, la bajista polaca Kinga Glick y la agrupación capitalina Taurus, cuyo sonido ecléctico se nutre del jazz, el rock y el hip hop. El cartel es encabezado por el renombrado baterista mexicano Antonio Sánchez, quien presentará su más reciente producción discográfica Shift Bad Hombre Volumen 2, acompañado por la cantante croata Tan Alexa, el tecladista japonés Big Yuki y el bajista australiano Lex Sadler. El jazz es una música que invita a cambio, ¿no? Y nosotros nos gusta tratar de estar a la vanguardia de este tipo de jazz que está tocando ahora, ¿no? Y la programación de este festival en particular creo que tiene mucho de eso. El Festival M-Jazz edición 2024 se llevará a cabo el sábado 10 de febrero en el Parque Bicentenario. Los boletos ya están a la venta a través de Boletia. Noticias 22, César H. Meléndez. Situémonos entre líneas para explorar las posibilidades del arte. Con más de 100 obras, el artista mexicano Pedro Lash nos presenta Entre líneas o Between the Lines, una exposición interactiva y retrospectiva de su trabajo de las últimas 3 décadas. La mayoría de las obras nunca se han mostrado en México, entonces pues hay mucho que ver. Las obras son muy diversas, hay escultura, dibujo, pintura y también práctica social. Todo el piso de arriba está dedicado a actividades que vamos a tener con el público. Esta exhibición se divide en 4 ejes temáticos: el arte como herramienta, el juego, la ficción y el desplazamiento, representadas en pinturas sobre la historia de las Torres Gemelas, así como una sala de video donde se aborda el tema de las nacionalidades y lo pluricultural, entre otras piezas. Tenemos detrás de mí un homenaje a la cultura migrante y cómo ha transformado ahora sí que la geopolítica. Esta pieza se llama Latinoamérica. También tenemos la instalación de Espectro Indígena de la serie Espejo Negro, que tiene que ver cómo se ha representado lo indígena en la historia de México postcolonial. Tenemos una serie de máscaras de espejo con las que llevo trabajando muchos años que se llama Naturalizaciones. Pedro Lash está interesado en captar la atención de un público diverso para que el espectador se involucre en su obra, la cuestione y encuentre nuevos significados. Se puede venir muchas veces, no solo para disfrutar la obra con calma, sino también para traer amigos, familia, disfrutar de obras interactivas, pero también porque va a ir cambiando las piezas. Por ejemplo, este mural va a estar cambiando constantemente desde febrero hasta mayo con estas intervenciones de las artistas urbanas. Si el público tiene interés en actividades, toda la sección de arriba del Laboratorio de Prácticas Sociales va a tener actividades semanales, mensuales. Estamos trabajando con la red de museos del INBA. Entonces, por favor, chequen el sitio para ver qué tipo de actividad pueden venir con nosotros. Entre líneas o Between the Lines permanecerá hasta el 19 de mayo de 2024 en el Laboratorio Arte Alameda, con imágenes de Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo. Para Noticias 22, Alfonso Popoca. Y nos despedimos con música. Tenemos una nota de jazz que nos comparte nuestro querido amigo Pablo Prieto. El 6 de diciembre de 1920 nace en California el pianista de jazz Dave Warren Brubeck. Es el gran músico que supo llevar al público juvenil este género musical, presentándose en las distintas universidades de Estados Unidos en los años 50 y con su disco Time Out, que hasta la fecha sigue siendo uno de los más vendidos de la historia, también cambió el rumbo que tomó el jazz en el mundo. Así lo recordamos esta noche. Muchas presentaciones en México. Estuvo varias veces en México. Gracias a Pablo Prieto por este recuerdo y los dejamos con el gran Dave Brubeck.